Julia estaba sentada en la sala, rodeada de cajas que había sacado del armario de su madre esa misma mañana. Clara, su madre, le había pedido ayuda para organizar algunas pertenencias viejas, y Julia había aceptado, pensando que sería una tarea rutinaria. Al abrir una de las cajas, encontró un cuaderno viejo con los bordes desgastados. Lo reconoció de inmediato, era su antiguo cuaderno de bocetos, su compañero constante durante la adolescencia, cuando soñaba con convertirse en artista. Sus manos temblaron ligeramente al abrir el cuaderno, hojeando páginas llenas de ilustraciones detalladas de paisajes, personas e historias cortas que solía escribir. Cada página era un recordatorio de una época en la que la creatividad fluía libremente, antes de que abandonara su sueño debido a las dificultades económicas de su familia. Julia, llamó Clara desde la cocina. ¿Encontraste algo interesante? Julia dudó antes de responder. Sí, mi viejo cuaderno de bocetos. Clara apareció en la puerta, secándose las manos en el delantal. Oh, ese cuaderno. Eras tan talentosa. Fue una pena que, bueno, que las cosas cambiaran. La frase quedó flotando en el aire, pesada. Julia cerró el cuaderno lentamente e intentó sonreír. Sí, las cosas cambiaron. Más tarde ese día, Julia se reunió con Chiara en un café cercano. Mientras esperaban sus pedidos, Julia colocó el cuaderno sobre la mesa. Mira lo que encontré en casa de mamá, dijo, deslizando el cuaderno hacia Chiara. Chiara lo abrió con curiosidad, hojeando las páginas lentamente. Julia, esto es increíble, ¿por qué nunca me dijiste que dibujabas tan bien? Julia se encogió de hombros, evitando el contacto visual. Era algo de adolescente. Tenía muchos sueños en ese entonces, pero la vida pasó. No podía seguir dibujando cuando la prioridad era ayudar en casa. Chiara cerró el cuaderno pero mantuvo su mirada fija en su amiga. Pero ahora tu vida es diferente, ¿por qué no retomas esto? Es obvio que tienes talento. Julia rió, pero había un tinte de amargura en su voz. ¿Retomarlo? ¿Quién tiene el tiempo o el valor para revivir un sueño adolescente? Es demasiado tarde, Chiara. ¿De verdad crees que es demasiado tarde? Chiara preguntó desafiante. Porque desde mi perspectiva, parece que solo tienes miedo. Julia frunció el ceño. ¿Miedo? ¿Miedo de qué? De permitirte ser quien siempre quisiste ser, respondió Chiara con una suave sonrisa. Las palabras de Chiara resonaron en la mente de Julia por el resto del día. Esa noche, Julia se sentó en su escritorio, mirando una hoja en blanco. A su lado, el cuaderno de bocetos parecía llamarla, pero dudaba en abrirlo. Después de varios minutos de indecisión, tomó un lápiz y comenzó a dibujar. Sus primeros trazos fueron inseguros, casi vacilantes, pero pronto sus movimientos se volvieron más firmes. Cuando terminó, miró el dibujo y sintió una mezcla de nostalgia y satisfacción. Todavía puedo hacerlo, murmuró para sí misma, con una leve sonrisa en los labios. Al guardar el dibujo en el cuaderno, Julia pensó en las palabras de Chiara. Tal vez todavía había tiempo para revivir ese sueño. Pero una duda persistente rondaba en su mente, ¿y si vuelvo a fallar? A la mañana siguiente, Julia despertó con una mezcla extraña de emoción y nerviosismo. El dibujo que había terminado la noche anterior seguía fresco en su mente. Abrió su cuaderno de bocetos nuevamente, hojeando las páginas de sus trabajos de adolescencia hasta detenerse en el nuevo dibujo que había añadido. No puedo creer que lo hice, murmuró para sí misma, mientras sus dedos trazaban las líneas del lápiz. En el trabajo, sus pensamientos estaban en otro lugar. Incluso mientras sus colegas hablaban de proyectos futuros, la mente de Julia vagaba hacia el cuaderno de bocetos y la posibilidad de redescubrir una parte de sí misma que creía perdida. Durante su hora de comida, Julia decidió llamar a Chiara. Hola, Chiara, comenzó con tono vacilante. He estado pensando en lo que dijiste ayer. ¿Y? La voz de Chiara al otro lado sonaba esperanzada. Creo que tienes razón, admitió Julia. Tal vez tengo miedo.
pero anoche dibujé algo por primera vez en años. Y fue una sensación buena. Lo sabía, exclamó Chiara. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Julia rió nerviosa. No lo sé. Fue solo un dibujo. No estoy segura de si realmente puedo retomarlo. Julia, dijo Chiara con firmeza, no tienes que decidir todo ahora. Solo da un paso a la vez. ¿Qué te parece si vamos a una tienda de materiales de arte este fin de semana? Un nuevo comienzo merece herramientas nuevas. La idea hizo sonreír a Julia. Está bien. Hagámoslo. Ese sábado, Chiara y Julia entraron en una tienda de arte iluminada con colores vibrantes y estantes llenos de libretas, pinturas y lápices. Julia sintió una mezcla de nostalgia e intimidación mientras exploraba los pasillos. Mira, dijo Chiara, entregándole un set de lápices profesionales. Mereces lo mejor. Julia dudó, mirando la etiqueta del precio. ¿De verdad crees que necesito todo esto? ¿Y si solo es una fase? Entonces será una fase hermosa, respondió Chiara. Pero algo me dice que es más que eso. Julia salió de la tienda con una bolsa llena de materiales y un corazón lleno de anticipación. Esa misma noche, organizó cuidadosamente sus nuevas herramientas en su escritorio, preparando su espacio de trabajo con esmero. Al tomar el lápiz, regresó la sensación familiar. Comenzó a dibujar un retrato de su madre, Clara, como la recordaba de su infancia. Los detalles fluyeron naturalmente, la curva suave de su sonrisa, la forma en que se colocaba el cabello detrás de la oreja. Mientras trabajaba, Julia sintió algo que no había sentido en años: paz. El acto de crear le permitió olvidar las dudas y presiones de la vida adulta. Para cuando terminó, se dio cuenta de que habían pasado horas sin que lo notara. Sostuvo el dibujo, examinándolo de cerca. No era perfecto, pero era suyo. Al día siguiente, Julia mostró el retrato a Chiara durante su cita de café. «Wow», dijo Chiara, con los ojos llenos de admiración. «Julia, esto es increíble. Es como si nunca hubieras dejado de dibujar». Julia sonrió tímidamente. «No es perfecto. La perfección no es el objetivo», le recordó Chiara. «La expresión sí. Y esto es poderoso». Animada por las palabras de Chiara, Julia comenzó a dibujar con más regularidad. Cada boceto se sentía como un paso hacia recuperar una parte de sí misma que había enterrado hace mucho tiempo. Pero con cada paso hacia adelante, no podía deshacerse de una voz insistente en el fondo de su mente: ¿y si esto no es suficiente? ¿Y si yo no soy suficiente? Con el paso de los días, el cuaderno de bocetos de Julia comenzó a llenarse de nuevos dibujos. Cada página era una pequeña victoria, un testimonio de su determinación por redescubrir su pasión artística. Sin embargo, junto con la emoción de crear, surgió una inesperada ola de dudas. Una noche, mientras hojeaba sus dibujos más recientes, Julia comenzó a enfocarse en cada imperfección. Las líneas que no eran del todo correctas, las sombras que parecían desiguales. La alegría que había sentido al principio empezó a desvanecerse bajo el peso de su propia autocrítica. «¿Por qué estoy haciendo esto?», murmuró para sí misma. «No soy lo suficientemente buena». Cerró el cuaderno abruptamente y lo empujó a un lado, reemplazando su entusiasmo con frustración. Las palabras que había escuchado de su profesor de arte en el pasado resonaron en su mente: «Tienes potencial, Julia, pero el potencial no es suficiente». A la mañana siguiente, Julia se encontró con Chiara para su café habitual. Chiara notó de inmediato la tensión en la expresión de su amiga. «¿Está bien? ¿Qué pasa?», preguntó Chiara, dejando su taza sobre la mesa. Julia suspiró, evitando el contacto visual. «No sé si puedo seguir haciendo esto, Chiara. Entre más dibujo, más me doy cuenta de lo lejos que estoy de ser buena. Tal vez debería dejarlo antes de perder más tiempo». Chiara frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. «Julia, ¿de qué estás hablando? He visto tu trabajo, y es increíble. ¿Por qué estás siendo tan dura contigo misma?».
Porque no es suficiente, exclamó Giulia. No es profesional, no es perfecto, y nunca lo será. Chiara guardó silencio por un momento, dejando que las palabras de Giulia se asentaran antes de responder con suavidad. Giulia, ¿desde cuándo tiene que ser perfecto? No empezaste a dibujar de nuevo para impresionar a alguien. Lo hiciste porque te hacía sentir viva, ¿no es eso lo que importa? Giulia miró a su amiga, con lágrimas amenazando con salir. ¿Pero qué pasa si vuelvo a fallar? ¿Qué pasa si simplemente no estoy destinada a esto? Chiara tomó la mano de Giulia desde el otro lado de la mesa. Giulia, fallar no significa que no estés destinada a esto. Solo significa que estás aprendiendo. Todos los artistas, todos los creadores, tienen dudas. Pero nunca sabrás de lo que eres capaz si te rindes ahora. Giulia no respondió de inmediato. Las palabras de Chiara resonaban en su mente, desafiando la voz negativa que había sido tan fuerte últimamente. Esa noche, Giulia se sentó en su escritorio, mirando su cuaderno de bocetos. Dudó antes de abrirlo, sus manos temblando ligeramente. Al hojear sus dibujos recientes, se obligó a enfocarse en el progreso en lugar de los defectos. Estás aprendiendo, murmuró para sí misma. Está bien cometer errores. Tomó un lápiz y comenzó un nuevo boceto. Esta vez, en lugar de buscar la perfección, se permitió disfrutar del proceso. Las líneas eran más libres, los trazos más seguros. Sintió como el peso de sus dudas se levantaba, aunque fuera ligeramente. Cuando terminó, se dio cuenta de algo importante: el acto de crear era en sí mismo una recompensa. Los resultados no tenían que ser perfectos, solo tenían que ser suyos. En las semanas siguientes, Giulia continuó dibujando, reconstruyendo su confianza poco a poco. Comenzó a compartir su trabajo con Chiara y algunos amigos cercanos, cuya alabanza y apoyo le dieron el valor para seguir adelante. Una noche, Chiara la sorprendió con una invitación. Hay una exposición de arte local el próximo mes, dijo Chiara emocionada. Deberías enviar algunos de tus trabajos. Los ojos de Giulia se abrieron de par en par con pánico. Yo. No hay manera. No estoy lista para algo así. ¿Por qué no?, replicó Chiara. Has estado trabajando sin parar, y tu arte es hermoso. Esto podría ser la oportunidad perfecta para compartirlo con los demás. Giulia dudó, con sus inseguridades saliendo a flote. Pero en el fondo, sabía que Chiara tenía razón. Era hora de dar el siguiente paso, no importa cuán aterrador pudiera parecer. Lo pensaré, dijo finalmente Giulia. Mientras Chiara sonreía emocionada, Giulia sintió un pequeño destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, estaba lista para mostrarle al mundo su arte, y a sí misma. La siguiente semana, Giulia se sentó en su escritorio mirando el formulario de inscripción para la exposición de arte local. Su corazón latía rápido mientras leía los requisitos, cada línea recordándole lo poco preparada que se sentía. Sin embargo, las palabras de Chiara resonaban en su mente: esto podría ser la oportunidad perfecta para compartir tu arte con los demás. Giró su mirada hacia su cuaderno de bocetos, ahora lleno con sus obras más recientes. Lentamente, hojeó las páginas, deteniéndose en algunas de sus piezas favoritas. Por primera vez, se permitió sentir orgullo por lo que había creado. Con una respiración profunda, comenzó a llenar el formulario. Unos días después, Giulia se encontró en la galería de arte donde se llevaría a cabo la exposición. Había enviado 3 piezas: un retrato de su madre, un paisaje inspirado en su vecindario de la infancia y un dibujo abstracto que representaba sus emociones durante su proceso de redescubrimiento creativo. Ver su nombre en la lista de artistas le parecía irreal. Chiara la acompañó a entregar las obras. Mientras entraban a la galería, Chiara la empujó juguetonamente. ¿Ves? Lo estás haciendo, ¿no estás orgullosa de ti misma? Giulia sonrió nerviosa. Estoy orgullosa, pero también aterrorizada. ¿Y si a la gente no le gusta mi trabajo? Giulia, dijo Chiara con firmeza, el arte no se trata de complacer a todos. Se trata de expresarte a ti misma.
Y lo has hecho de manera hermosa. Julia asintió, aunque sus nervios seguían presentes. Mientras entregaban las obras al curador, sintió una extraña mezcla de vulnerabilidad y emoción. Su trabajo ya no estaba en sus manos, listo para ser visto por los demás. A la mañana siguiente de la exposición, Julia se despertó sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en años. Mientras tomaba su café, su teléfono vibró con mensajes de amigos y conocidos que habían asistido al evento. Palabras como inspirador, hermoso y emotivo llenaban la pantalla. Cada mensaje traía una mezcla de orgullo e incredulidad. Chiara, por supuesto, fue la primera en llamar. Buenos días, estrella, ¿cómo se siente ser el tema de conversación del momento? Julia rió, su voz todavía somnolienta. Se siente irreal. No puedo creer que la gente realmente conectara con mi trabajo. El tono de Chiara se suavizó. Créelo, Julia. Tienes algo especial, y ahora los demás lo ven también. Entonces, ¿qué sigue? Julia se detuvo. No había pensado tan lejos. No lo sé. Anoche se sintió como un sueño, pero ahora me pregunto si fue solo una cosa de una vez. Detente ahí, interrumpió Chiara. No tienes permitido minimizar lo que has logrado. Has abierto la puerta, y ahora es momento de cruzarla. En las semanas siguientes, Julia se sumergió en su arte. Experimentó con nuevas técnicas, exploró diferentes temas e incluso comenzó a compartir su proceso en las redes sociales. Su pequeño grupo de seguidores creció rápidamente, con extraños comentando lo mucho que su arte les resonaba. Un día, recibió un mensaje directo de un galerista en una ciudad cercana. Hola, Julia. Descubrí tu trabajo en la reciente exposición y quedé muy conmovido. Me encantaría hablar contigo sobre la posibilidad de incluir tus piezas en una próxima exposición. ¿Estarías interesada? El corazón de Julia se aceleró al leer el mensaje. La idea de otra exposición la emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Llamó a Chiara de inmediato. Chiara, no vas a creer esto, dijo, apenas capaz de contener su emoción. Le explicó la oferta, sus palabras tropezando unas con otras. Esto es increíble, exclamó Chiara. Tienes que hacerlo. ¿Pero y si no estoy lista?, preguntó Julia, con sus inseguridades emergiendo. Estás más que lista, le aseguró Chiara. Has estado trabajando sin descanso, y tu arte sigue mejorando. Este es el siguiente paso. Después de pensarlo mucho, Julia respondió al galerista con un tímido sí. La idea de mostrar su trabajo en un escenario más grande le parecía intimidante, pero en el fondo sabía que era la decisión correcta. En los meses previos a la exposición, Julia se esforzó al máximo en su creatividad. Pasó incontables horas en su estudio, perdiendo la noción del tiempo mientras trabajaba en sus piezas. Las paredes pronto estuvieron cubiertas de pinturas vibrantes, bocetos intrincados y obras abstractas que capturaban sus emociones. Una tarde, mientras admiraba su progreso, su madre, Clara, la llamó. Julia, todo el mundo en el pueblo está hablando de tu arte, dijo Clara con orgullo. ¿Por qué no me contaste que estabas haciendo esto? Supongo que no pensé que fuera gran cosa, admitió Julia, sintiendo una punzada de culpa. Por supuesto que es gran cosa, respondió Clara con firmeza. Siempre has sido tan talentosa. Estoy orgullosa de ti, Julia. Las palabras de su madre trajeron lágrimas inesperadas a los ojos de Julia. Durante años, había dudado de sus habilidades, pero escuchar el orgullo de Clara le dio una nueva sensación de validación. El día de la exposición llegó, y la galería estaba llena de entusiasmo. Las obras de Julia estaban expuestas en un lugar destacado, atrayendo la atención de los visitantes al entrar. Julia se paró nerviosa junto a una de sus pinturas, observando cómo la gente admiraba su trabajo. Un hombre se acercó, presentándose como crítico de arte. Tus piezas tienen una profundidad emocional impresionante, dijo. Es raro ver a alguien transmitir tanta vulnerabilidad a través de su arte. ¿De dónde proviene tu inspiración? Julia sonrió,
sintiendo una mezcla de gratitud y humildad. De mi camino, respondió. Ha sido un proceso de redescubrimiento, de mí misma y de mi pasión por el arte. A medida que avanzaba la noche, Julia se encontró en una conversación tras otra, cada una afirmando su lugar en el mundo del arte. Al final de la noche, sintió una sensación de realización que no había experimentado en años. De regreso a casa, Julia se sentó en su estudio, rodeada de su trabajo. Abrió su cuaderno de bocetos y escribió en la primera página: "Este es solo el comienzo". Por primera vez, se permitió creer en su potencial, no solo como un pasatiempo, sino como una verdadera artista. En las semanas posteriores a la exposición, la vida de Julia tomó un ritmo que no había anticipado. Sus días estaban llenos de creación de nuevas obras, respuesta a consultas y preparación para un número creciente de eventos y oportunidades. Una tarde, mientras organizaba su estudio, su teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. El mensaje era de una organización internacional de arte. Querida Julia, hemos estado siguiendo tu trayectoria y nos inspira profundamente tu trabajo. Nos gustaría invitarte a participar en un programa de residencia en París para artistas emergentes. Este programa ofrece mentoría, oportunidades de colaboración y una plataforma para mostrar tu arte a nivel global. Creemos que tu voz artística aportaría algo verdaderamente especial. Haznoslo saber si estás interesada en conversar más. Julia se quedó mirando la pantalla, con su mente corriendo a 1000 por hora. ¿París? ¿Un programa de residencia? Sonaba como un sueño y un desafío al mismo tiempo. De inmediato llamó a Chiara. Chiara, no vas a creer esto. Me invitaron a un programa de residencia artística en París. El grito de emoción de Chiara casi hizo que Julia soltara el teléfono. París, Julia, esto es increíble. Tienes que ir. Pero es París, respondió Julia, con un tono de duda. Está lejos, es caro. ¿Y qué pasa si no soy lo suficientemente buena para estar a la altura de los otros artistas? Para allá, dijo Chiara con firmeza. Esto es exactamente por lo que has estado trabajando. Te lo mereces, Julia. No dejes que el miedo te detenga. Durante los días siguientes, Julia no podía dejar de pensar en la oportunidad. Habló con su madre, Clara, quien, para su sorpresa, la apoyó incondicionalmente. Julia, has trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Sé que da miedo, pero a veces los riesgos más grandes traen las mayores recompensas. Las palabras de Clara se quedaron en la mente de Julia mientras se sentaba en su estudio esa noche, mirando el correo de invitación. Finalmente, con una respiración profunda, respondió: Estoy interesada. Por favor, háganme saber los próximos pasos. El programa de residencia comenzó 3 meses después. Al llegar a París, Julia sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. La energía artística de la ciudad era palpable, y el programa la conectó con artistas talentosos de todo el mundo. Su estudio, asignado en un edificio histórico, tenía vista al Sena, y cada mañana miraba el amanecer sobre el río antes de sumergirse en su trabajo. Las primeras semanas fueron desafiantes. Julia luchó con el síndrome del impostor, comparando su trabajo con el de sus compañeros. Pero, al pasar más tiempo con ellos, se dio cuenta de que cada artista tenía una voz y un camino únicos. En lugar de competir, comenzaron a apoyarse e inspirarse mutuamente. Una tarde, durante una sesión de crítica grupal, uno de los mentores se acercó a Julia tras observar su última obra, una pieza abstracta y vibrante que representaba su viaje de autodescubrimiento. Esto es extraordinario, Julia, dijo el mentor. Has capturado algo profundamente personal y al mismo tiempo universal. ¿Has considerado presentar esto en una exposición individual? Julia parpadeó sorprendida. ¿Una exposición individual? Nunca lo había pensado. Deberías considerarlo, respondió el mentor con una sonrisa. Tu voz merece ser escuchada en un escenario más amplio. Al final de la residencia, Julia no solo había creado una colección de nuevas obras,
sino que también había formado conexiones significativas con artistas y mentores que la animaron a superar sus límites. Al empacar su estudio en el último día, sintió un profundo orgullo y satisfacción. De regreso a casa, Chiara la recibió con los brazos abiertos. ¿Cómo te fue? Cuéntamelo todo. Fue un cambio de vida, dijo Giulia, con los ojos brillando. Aprendí tanto, y hasta me sugirieron que considere una exposición individual. Chiara abrió los ojos con asombro. Giulia, ¿en serio? Eso es increíble, ¿vas a hacerlo? Giulia dudó por un momento, pero luego sonrió con decisión. Sí. Creo que estoy lista. Chiara sonrió de oreja a oreja. Siempre estuviste lista. Ahora, el mundo también lo verá. Giulia comenzó a preparar su exposición individual, poniendo su corazón en cada pieza. Mientras trabajaba, reflexionaba sobre lo lejos que había llegado, desde las dudas hasta el reconocimiento como una verdadera artista. Por primera vez, se sentía completamente alineada con su propósito. La exposición sería la culminación de todo lo que había aprendido, experimentado y superado. No se trataba solo del arte, sino del viaje. Un mes después de su regreso de París, la vida de Giulia se había transformado. Las consultas sobre su arte continuaban llegando, y su presencia en el mundo artístico seguía creciendo. Pasaba días enteros en su estudio, trabajando en piezas nuevas para lo que sería su primera exposición individual. Una tarde, mientras revisaba correos electrónicos, una invitación inesperada llamó su atención. Era de un festival internacional de arte contemporáneo que se celebraría en Madrid. Querida Giulia, hemos seguido tu trabajo con gran interés y creemos que tu estilo único encajaría perfectamente en nuestro próximo evento. Nos encantaría invitarte a presentar una selección de tus obras. Este festival reúne artistas de todo el mundo y ofrece una oportunidad excepcional para la colaboración y el intercambio artístico. Giulia leyó el mensaje varias veces, tratando de procesar lo que significaba. Madrid. Un escenario internacional. Era una oportunidad emocionante, pero también aterradora. Inmediatamente llamó a Chiara. Chiara, tienes que escuchar esto. Me invitaron a un festival de arte en Madrid. Chiara gritó de emoción al otro lado de la línea. Giulia, eso es enorme, ¿qué estás esperando? Tienes que decir que sí. Giulia rió nerviosa. Sí, pero es Madrid. Es un nivel completamente diferente, ¿qué pasa si no estoy preparada? Detente ahí mismo, dijo Chiara, con su tono más firme. Giulia, llevas meses trabajando sin parar. Ya has demostrado de lo que eres capaz. Esta es solo la continuación de tu camino, ¿qué es lo peor que podría pasar? Giulia suspiró, pero una sonrisa comenzó a asomar en sus labios. Supongo que tienes razón. Esto es exactamente lo que siempre soñé. Exacto, dijo Chiara, con entusiasmo. Y ahora tienes la oportunidad de mostrarle al mundo quién eres como artista. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparación. Giulia seleccionó cuidadosamente las piezas que presentaría en el festival, asegurándose de que cada una contara una parte de su historia. Algunas obras eran abstractas, mientras que otras eran retratos íntimos llenos de emoción. El día del festival, Giulia llegó a Madrid y quedó deslumbrada por el ambiente. Los pasillos estaban llenos de obras vibrantes de artistas de todas partes del mundo. Su espacio estaba en el corazón del evento, y mientras organizaba sus piezas, no podía evitar sentirse abrumada, pero también emocionada. Esa noche, durante la inauguración, Giulia se encontró rodeada de críticos, coleccionistas y otros artistas. Cada conversación que tenía le recordaba cuánto había crecido, tanto en confianza como en habilidad. Uno de los organizadores del evento se acercó a ella, señalando una de sus obras más destacadas, Raíces del Renacimiento, una pieza abstracta que representaba su viaje desde la duda hasta el autodescubrimiento. Esta obra tiene una fuerza increíble, dijo el organizador. Se siente como si estuviera viendo un momento de transformación. ¿Podrías contarnos más sobre su significado? Giulia sonrió,
sus palabras fluyendo con naturalidad. Es un reflejo de mi propio camino. Durante mucho tiempo, dudé de mis habilidades y me alejé de mis sueños. Esta pieza representa el momento en que decidí reclamarlos, sin importar los miedos. El organizador asintió, visiblemente impresionado. Es poderoso. Creo que esto resonará con muchas personas. Al final del festival, Julia había recibido varias ofertas para futuras colaboraciones y había vendido algunas de sus piezas más destacadas. Sin embargo, lo que más valoraba era la conexión que había sentido con otros artistas y el reconocimiento de su voz única. De regreso en casa, Chiara la recibió con un abrazo apretado. «Sabía que triunfarías», exclamó. «Entonces, ¿qué sigue ahora?» Julia sonrió, su mente llena de posibilidades. «No lo sé», respondió honestamente. «Pero por primera vez, estoy emocionada por no saberlo. Siento que todo está abierto». Chiara levantó su taza de café en un brindis improvisado. «Por lo que viene, Julia». Julia levantó su taza también, con una sensación de gratitud profunda. Por el camino que hemos recorrido y por el que aún falta por recorrer. Esa noche, mientras Julia trabajaba en su estudio, abrió una nueva libreta de bocetos y escribió en la primera página: «El arte no es el destino, es el viaje». Sabía que, sin importar a dónde la llevara su camino artístico, lo más importante era seguir creando desde el corazón. El día de la primera exposición individual de Julia finalmente llegó. La galería estaba llena de luz y vida, con un murmullo constante de conversaciones animadas y el suave tintineo de copas de vino. Cada una de las piezas expuestas era un reflejo de su viaje, desde el redescubrimiento de su pasión hasta los desafíos que había enfrentado para abrazar su identidad como artista. Había titulado la exposición «Visiones reclamadas», un tributo a los sueños que alguna vez abandonó pero que, con determinación, había recuperado. Chiara fue de las primeras en llegar, con una sonrisa radiante mientras abrazaba a Julia. «Esto es impresionante, Julia. Mira todo esto. Es tu momento». Julia sonrió, aunque los nervios seguían presentes. «No puedo creer que todo esto esté pasando. Todavía siento que voy a despertar y que será solo un sueño». «Créeme, esto es real», dijo Chiara mientras señalaba hacia la sala. «Mira alrededor, toda esta gente está aquí para ti y tu arte». Conforme avanzaba la noche, Julia se encontró rodeada de asistentes interesados en escuchar las historias detrás de sus obras. Una pieza en particular, «El peso de soltar», llamó mucho la atención. Era una composición abstracta que representaba su lucha interna para dejar ir el miedo y las dudas que la habían frenado durante años. Una mujer se acercó, sus ojos llenos de emoción. «Esta pieza, realmente me toca. Es como si estuviera hablando directamente de mi vida», dijo con un nudo en la voz. «¿Cómo llegaste a crear algo tan personal?» Julia sonrió, conmovida. «Es mi historia. Durante años, tuve miedo de perseguir mis sueños. Este trabajo representa el momento en que decidí dejar de lado esas cadenas y avanzar». La mujer asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Gracias por compartir esto. Es hermoso y muy poderoso». Hacia la mitad del evento, Clara, la madre de Julia, llegó elegantemente vestida. Clara recorrió la galería lentamente, deteniéndose frente a cada obra para admirar los detalles. Cuando llegó al centro, donde estaban las piezas principales, sus ojos se llenaron de orgullo. «Julia, esto es increíble», dijo Clara con una voz cargada de emoción. «Siempre supe que eras talentosa, pero esto supera todo lo que imaginé». Julia sintió un nudo en la garganta mientras respondía. «Gracias, mamá. Tus palabras significan mucho para mí». Clara tomó las manos de su hija. «Estoy tan orgullosa de ti. Has trabajado duro, has enfrentado tus miedos y has logrado algo extraordinario». Julia abrazó a su madre, sintiendo una mezcla de gratitud y realización. Al final de la noche, Julia tomó un momento para alejarse del bullicio y observar la galería. Las conversaciones seguían fluyendo,
Los asistentes admiraban las obras, y el espacio estaba lleno de una energía que nunca había sentido antes. Era un momento de plenitud. Chiara se acercó con 2 copas de champaña, ofreciéndole una. Por ti, Giulia. Por reclamar tus sueños y mostrarnos a todos cómo se hace. Giulia levantó su copa, sus ojos brillando con lágrimas de felicidad. Por el viaje. Y por todo lo que viene después. De regreso en casa esa noche, Giulia abrió su cuaderno de bocetos y comenzó a dibujar. No era un trabajo para otra exposición ni una pieza para vender, era solo para ella. Mientras trazaba las líneas, sintió una profunda paz. Por primera vez, no solo se veía a sí misma como una artista, sino como alguien que había encontrado su lugar en el mundo, un lugar al que siempre había pertenecido, incluso cuando no lo sabía.